Cuando hablamos de alguna comunidad en específica, es deber de nosotros resaltar el contexto geopolítico en el que ésta se encuentra. Y aunque el territorio en muchas ocasiones puede influir de manera positiva en el desarrollo cultural y económico de dicha región, también puede traer consigo la desgracia. Mi nombre es Sebastián Ramírez y te voy a hablar de un claro ejemplo de esto que sería el caso de Buenaventura. Buenaventura se encuentra ubicada en la subregión cultural del Pacífico Sur colombiano, un territorio que en la actualidad corresponde a las zonas litorales de los departamentos del Valle del Cauca y Nariño. Comprende desde el río San Juan hasta el río Mataje en la frontera con Ecuador y desde la cordillera occidental hasta la línea costera con el Océano Pacífico. Desde el ordenamiento político-administrativo de Colombia, Buenaventura pertenece al departamento del Valle del Cauca, siendo el municipio más extenso con cerca de 6.297 kilómetros cuadrados, una cifra que equivale prácticamente al 30% del territorio del departamento. La zona rural del municipio está conformada administrativamente por 19 corregimientos y 31 consejos comunitarios de 33 comunidades negras y por 9 resguardos indígenas pertenecientes a los grupos Huaunán, Embera, Eperara, Siapidara, Nasa y Embera Chami. El casco urbano de Buenaventura está dividido en 12 comunas, distribuidas en una zona insular y otra en una zona continental. La zona insular también se conoce como la Isla Cajascal, tiene las comunas de la 1 a la 4 y la zona continental ya tiene de la 5 a la 12. Ambas zonas están unidas por el puente El Piñal, el cual permite que la avenida Simón Bolívar, que es la principal que pasa en el municipio, la atraviese de oriente a occidente. Cabe destacar que Buenaventura desde la época de la colonización fue usado como un muelle de descargue habitado principalmente por tribus indígenas y familias afrodescendientes provenientes de la esclavitud, la cual, abolida por la Ley 21 de 1851, permitiría el crecimiento de la población negra, ya que estos migraban a esta zona, sitio en el que vivían gracias a la pesca, los cultivos, la caza y especialmente la minería, siendo Buenaventura una zona muy rica en esto, y la cual también era distribuida solo por familias. Está ubicada en un punto estratégico y privilegiado, ya que es una ciudad cercana al Canal de Panamá y a las costas del Ecuador. También maneja una distancia equilibrada con los puertos de Vancouver, Canadá y Valparaíso en Chile, y con el Océano Pacífico, haciendo más fácil y barato el comercio con el extranjero. También cuenta con una gran red hídrica de ríos y afluentes que nutren toda la región y comunican a Buenaventura con el centro del país y por ende la totalidad de Colombia, permitiendo un comercio interno también. Para hablar del contexto histórico reciente en Buenaventura hay que remontarnos a 1961 con la creación de la empresa pública Puertos de Colombia, o como nosotros la conocemos, Colpuertos. Este hecho fue uno a resaltar en la época, ya que gracias a la dinámica económica en una relación estrecha con la población permitió un desarrollo político, social y laboral, permitiendo la vinculación de 5.000 trabajadores nativos de la región y la aparición de las élites políticas locales y la construcción de una fuerte organización sindical. Pero ya en 1993 se había formado un monopolio ahí en Colpuertos, y el cual tuvo su fin con la privatización de dicha empresa, ya que para la época se habrían programado nuevas agendas políticas y económicas guiadas por el proceso de globalización que vivía el mundo en aquel entonces y el auge de la economía neoliberal en el país. Esto dividió la relación entre la economía del puerto, la sociedad local y la región, afectando principalmente la comunidad que fue excluida sin la posibilidad de hacer parte de la nueva economía que surgía en ese momento, permitiéndole solamente adquirir trabajos con mediana y muy baja remuneración, ya pues que la infraestructura y la maquinaria usada
necesitaban un personal ya más específico y más preparado para la labor. Esto a lo largo de los años llevó a la gente de Buenaventura a la pobreza extrema, sin contar con todos los megaproyectos que con la mala repartición de tierras y la exclusión de las personas por parte del Estado llegaban a invadir los sectores habitados de las personas. Ahora, como lo mencioné anteriormente, Buenaventura es ubicado en un lugar privilegiado que se comunica por sus redes hídricas con todo el mundo y con todo Colombia, siendo un lugar perfecto para el narcotráfico, como para la economía del país, trayendo consigo el interés de muchos grupos políticos, empresariales y grupos armados al margen de la ley. En esa época de la década de los 90, el cartel de Cali era quien lideraba el poder de la zona, más que todo económicamente, gracias a los enlaces que tenían con las clases económicas y empresariales y políticas de la región. Durante esta época y en contra de estas clases, las FARC, a través del Frente 30 y el Frente Manuel Cepeda Vargas, hacen presión con la idea de ampliar su territorio y por la importancia geopolítica que influye de forma importante las economías del país, y buscando también ampliar su margen de financiamiento por medio de acciones como por ejemplo impuestos a los estupefacientes que salían del puerto, extorsiones a empresarios del Valle del Cauca, sabotajes, retenciones, quema de tractomulas y secuestros masivos que se veían en la vía Buenaventura-Cali. Esto trajo como consecuencia la llegada del paramilitarismo en el año 2000 allá a Buenaventura. Surge también en esta década lo que se denomina como la tercera generación de narcotraficantes, que toman el poder del Valle del Cauca después de la caída del cartel de Medellín y principalmente el de Cali. Conocidos entre ellos podemos ver a Orlando Henao Montoya e Iván Urdinola Grajales, quienes serían los capos del cartel del Valle del Cauca. Ellos tomando la antorcha del cartel de Cali en cuanto a las relaciones con las clases económicas y cambiando el sistema de operaciones de familiar a más organizacional, y con la muerte de estos dos sujetos reaparecen ya nuevos grupos con nuevos capos. Entre ellos se disputarían ya lo que sería el control de las actividades productivas de la zona. Se ve también un grupo liderado por Wilber Alirio Varela, quien sería alias Jabón, y Hernando Gómez Bustamante, alias Rasguños. Estos estarían al mando de los urabeños. Y otro grupo liderado por Diego León Montoya, alias Don Diego, con la familia Urdinola al mando de la banda de los Machos. Destacan también Víctor Patiño Fomeque, que buscó alianzas con el grupo de los Niches para obtener dominio. Él era un ex policía que al ser extraditado le dio información a la DEA del funcionamiento del negocio y hasta la infiltración en la política. Ya desde la privatización del puerto han surgido diferentes intereses entre varios actores del conflicto, sumiendo a Buenaventura en un ciclo constante de violencia, desigualdad y muerte. Estos dichos actores o grupos se han hecho al control político, económico y social. Dicho control ha sido el motivo de muchas disputas entre todos los grupos que han surgido a lo largo de las últimas 4 décadas. Y hago énfasis nuevamente en la importancia de este lugar. Como ya lo expliqué anteriormente, tiene una gran importancia por la ubicación, siendo el principal motivo de las confrontaciones entre los grupos armados, porque esto ya, el control de la zona les daría mucho poder en ellos en el sentido de las vías, la circulación del narcotráfico. Buenaventura se caracteriza por tener en su territorio variados grupos, de los que podemos destacar el Frente 30 del bloque occidental de las FARC, el ya extinto, el Frente Calima de las AUC, que estaba bajo el mando de Herbert Velosa García, o también como lo conocíamos, alias H, quienes desataron en ese entonces una guerra contra insurgente que para ganar el control de las rutas y los recursos económicos de la región, como lo mencionaba yo anteriormente. Después del 2004, tras la desmovilización de las AUC, otros grupos trataron de tomar territorio.
Dichas estructuras podrían decirse que eran los rastrojos, los machos, quienes estaban aliados con las autodefensas, el clan del Golfo y la empresa, que se ubicaba más que todo en los barrios de Buenaventura. Estos grupos se disputaron el control de las rutas de narcotráfico y continuaron con la estrategia paramilitar de desalojo y desplazamiento de comunidades para el desarrollo de megaproyectos. Hoy en día, después de los acuerdos de paz, el conflicto en Buenaventura viene reconfigurando por la presencia de nuevas alianzas y disputas y actores en el territorio que tienen como objetivo ocupar el espacio que antes dominaba las FARC, aquí con el Frente 30. Y con el informe del 2019 hecho por la Fundación Paz y Reconciliación en la zona, han surgido grupos de exintegrantes de las FARC, como lo son la Columna Móvil Jaime Martínez y el Frente Fuerza Unida del Pacífico. También estructuras vinculadas a carteles del narcotráfico en la zona urbana, y como lo son gente del Orden, una banda, la banda La Local, la empresa y el Clan del Golfo. Este último es el grupo con más poder en la zona. También se ve que el ELN se ha hecho presencia levemente hasta hoy en día, que se ha ido fortaleciendo más. El principal hecho a mencionar sería el de la privatización de todos los puertos de Colombia, liderado por el expresidente César Gaviria. Esto en la zona trajo fuertes repercusiones en la economía local de Buenaventura, llevando la gran medida a la pobreza extrema, como había mencionado anteriormente. Otros dos hechos relevantes en la historia de Colombia durante esta época fueron las desmovilizaciones de las AUC en el 2004 y los acuerdos de paz de las FARC en el 2016. Y aunque el principal objetivo era disminuir la violencia, ha sido evidente la conformación de nuevos grupos disidentes, ya sean de las FARC o las AUC, que al transcurrir el tiempo se han ido fortaleciendo cada vez más. Resalta también el proceso de paz con las FARC durante el gobierno Pastrana, el cual fue fallido y dio paso tras la negociación con los Estados Unidos para hacer una alianza militar, también conocido como el Plan Colombia. En el 2002 toma la presidencia también Álvaro Uribe Vélez, quien en sus 8 años de gobierno le declara la guerra a los grupos subversivos y trayendo una ola de violencia que mostraría la crueldad de muchas organizaciones, dando como ejemplo de esto serían los falsos positivos. Ya desde la década de los 90, tras la privatización y modernización del puerto de Buenaventura, se han venido pactando grandes megaproyectos que bajo la mesa son el principal motivo de la guerra por territorio y poder en la zona. Ningún grupo poblacional ha estado completamente a salvo de la violencia en Buenaventura. El actuar individual y conjunto de todos esos grupos armados legales e ilegales han logrado victimizar a hombres y mujeres de todos los rangos de edad, en especial a los menores de 18 años. De todos los grupos étnicos, en particular a los negros y afrodescendientes, que son ellos prácticamente el 85% de la población. Y lo ha hecho en conjunto variado de acciones de violencia, sobre todo con el desplazamiento forzado, las amenazas y el homicidio. Los paramilitares y los grupos posnegociación son los actores reconocidos que mayor cantidad de víctimas han provocado, de los que hablaba yo ahorita, disidentes de las AUC después del proceso de desmovilización. No obstante, existe un amplio desconocimiento acerca de quiénes son los responsables de la violencia en el municipio. La situación también lleva a plantear la existencia de una violencia o una cultura de violencia que va incrementando más y más con la impunidad. La tabla del fondo presenta el número de víctimas de acuerdo con el hecho victimizante y el sexo. Según el grado de victimización por sexo, las acciones de violencia pueden dividirse en tres grupos.
El primero en aquellas que victimizaron en mayor medida a los hombres, es decir, más del 47% de las víctimas fueron hombres. 2. Aquellas que victimizaron en mayor medida a las mujeres, es decir, más del 52% de las víctimas fueron mujeres. Y 3. Aquellas que victimizaron proporcionalmente a hombres y a mujeres, es decir, aproximadamente el 47%. Fueron hombres y ya el 52% mujeres. Ya en el primer grupo están hechos victimizantes tales como los actos terroristas, los homicidios, desapariciones forzadas, las minas antipersona, el secuestro y la vinculación de menores. Y en el segundo, los hechos victimizantes, los más significativos según la base de datos del Centro Nacional de Memoria Histórica, durante un periodo desde 1958 hasta el 2016, en Buenaventura se produjeron 3.130 casos de hechos victimizantes, 46 de los que el 47,9% corresponden a asesinatos selectivos, el 20,5% a desaparición forzada, el 9,9% a acciones bélicas y el 8,7% a casos de violencia sexual. Estos casos dieron un total de 3.333 víctimas directas, siendo los hechos con mayor cantidad de víctimas los asesinatos selectivos, con casi el 50%, y la desaparición forzada con el 22,7%, la violencia sexual tiene el 8,3% y las acciones bélicas el 5,5%. Aunque en cantidad de casos las masacres representan el 1,2%, en cantidad de víctimas ocuparía el cuarto lugar, con 6,2%, como lo muestra aquí la gráfica. Teniendo en cuenta el total de casos en el periodo señalado del 34,9%, no se conoce el presunto responsable. El 19,3% de los casos tuvieron como responsables a los paramilitares, al 18% a la guerrilla y el 9,8% a un grupo armado que no se ha identificado. El 9,4% sería un agente del Estado y el 8,3% a un grupo post-desmovilización. Ya citando a Esteban Montaño en el blog virtual y El Pacifista, y también de donde surge toda la información de esta exposición, que sería el Centro Nacional de Memoria Histórica, Buenaventura, un puerto sin comunidad, así fue como lo titularon. Se trata de una investigación que nació a raíz de una petición de diversas organizaciones sociales, agrupadas en un espacio al que denominaron Minga por la Memoria. Le hicieron al Centro Nacional de Memoria Histórica para que contribuyera a la comprensión y la explicación de las causas por las que la violencia de los grupos armados se ha ensañado principalmente contra los civiles. Como resultado tienen un documento de 484 páginas que no se limita a mostrar cerca del 44% de los habitantes de Buenaventura ha sufrido directamente los efectos de esta guerra, y que entre los 90 y el 2012 ocurrieron casi 5.000 asesinatos, 475 desapariciones forzadas, 26 masacres y más de 150.000 personas fueron desplazadas de sus territorios. Hace poco, el director del Centro Nacional de Memoria Histórica, Gonzalo Sánchez, resumió en este trágico panorama diciendo que en la ciudad se agotó el diccionario de la violencia. También ha surgido un plan de desarrollo del 2020 al 2023 en la que se busca recuperar la confianza de la comunidad. Vienen con un eslogan de Buenaventura con dignidad, que busca una gestión eficiente y eficaz de los recursos públicos y con políticas integrales junto a proyectos que cambiarían positivamente la realidad social, ambiental, institucional y económica de Buenaventura.